Sí, con mucho gusto te cuento. Ahora les presento a Magdalena Aninat, quien es autora de diversos estudios sobre filantropía en Chile, estrategia de donaciones de empresas en Chile e inversiones de impacto. Su experiencia laboral incluye liderar políticas públicas en el ámbito de la cultura, las artes, las industrias creativas y el patrimonio. Se desempeña también como directora de empresas y fundaciones locales e internacionales, entre ellas la red Global Wings, y es además consultora en planificación y evaluación en inversión social privada para fundaciones, empresas y family offices. Su labor fue reconocida en 2016 por el Mercurio y Mujeres Empresarias como una de las 100 mujeres líderes del año. Bienvenida seas, Magdalena. Muchas gracias a Fundación Grupo México y a todos los que nos acompañan el día de hoy en Expo Red. Estoy muy agradecida a esta invitación a ser parte de esta gran iniciativa y quiero compartir con ustedes algunos aprendizajes y algunas reflexiones en torno al rol de la filantropía en este contexto de pandemia. Eh, Me parece importante y muy valioso tener estos espacios de encuentro, de reflexión, de compartir aprendizajes y aunándonos en la región de América Latina. Eh, y justamente estas reflexiones y aprendizajes es parte de lo que hacemos en el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí a los pies de la montaña de los Andes, en Peñalolén, en Santiago de Chile, donde hacemos investigación aplicada sobre el desarrollo de la filantropía y las inversiones sociales y de la sociedad civil, y análisis de cómo generar políticas públicas más favorables para su desarrollo. Entregamos también programas de formación para líderes en este ámbito y también encuentros y espacios de reflexión. Creemos que esto es muy necesario cuando buscamos fortalecer el rol de la sociedad civil, sobre todo en estos contextos en que la pandemia nos ha estremecido a lo largo del mundo y en especial de la región y de nuestras comunidades. Para empezar, un espacio, una pregunta que creo que no se tiene una sola respuesta y de la cual todavía nos queda camino por hacer un poco de este análisis. ¿Cuál ha sido el rol de la filantropía en el contexto de crisis actual? Primero miremos lo que todos sabemos ya, ¿no es cierto? Nos recordamos día a día el impacto enorme que ha tenido la pandemia, no solo en el mundo, pero también en especial en América Latina y el Caribe. Estos son los últimos datos de Reuters: 38 millones de contagiados, 1.300.000 personas fallecidas en nuestra región. Y esta estimación que hizo el PNUD el año pasado del efecto, no solo en términos de decesos y salud, sino que en términos de caída en el índice de desarrollo humano. Una caída profunda que nos habla de los efectos multidimensionales que tienen crisis como esta, pero sobre todo esta, ¿no es cierto?, que tiene efectos en educación, en salud mental, en la pérdida de empleo, en retroceso, hemos visto retroceso en la habitabilidad y la vivienda en Chile y en muchos otros países. Entonces, un efecto multidimensional que nos hace movilizarnos a todos los actores de una manera más profunda y más rápida. Entonces, ¿cuáles son el rol de la filantropía en este contexto? Hemos visto que el rol de la filantropía tiene que ver, por supuesto, proveer recursos que están ágilmente disponibles para atender esas necesidades que hemos visto que se han producido uno tras otro en este contexto de crisis y pandemia que no podemos soslayar en un encuentro como este, pese a que tenemos vacunas, que estamos mirando cómo salimos adelante, incluso, pero también con mucho rezago a lo largo de los distintos países de la región. Entonces, proveer recursos es muy importante y además con una habilidad especial, la cualidad especial que tiene la filantropía, que es la agilidad para responder ante catástrofes. A veces lo vemos en los estados tienen que cumplir procedimientos, tienen que tomar decisiones políticas, tienen que aunar distintas visiones y eso entorpece las respuestas ágiles que la filantropía da a su libertad y su posibilidad de actuar con otros puede proveer en atender rápidamente a aquellos que se ven más afectados. Pero no son solo esas dos características los roles de la filantropía.
Y muchas veces nos quedamos mucho en esas dos características, sobre todo cuando pensamos en la filantropía que movilizan los ciudadanos. También hay una capacidad que tiene la filantropía, y sobre todo cuando trabaja a nivel de instituciones y de la mano con organizaciones de la sociedad civil, de generar articulación, poner de acuerdo a muchos actores cuyos intereses no siempre están alineados con poner en el centro el problema que se quiere atender. También generar atención de un tema en especial que es importante relevar. Es importante que los distintos actores se hagan cargo de proveer soluciones. También poner la mirada en el largo plazo. Tenemos gobiernos de corto plazo, en Chile son de 4 años, y eso pone una traba importante a soluciones que requieren largo plazo. Cuando hablamos de rezago en educación, no es algo que vamos a solucionar en un año. Va a requerir que las políticas tengan una mirada a largo plazo. Y por supuesto esa capacidad de innovación, de pensar modelos nuevos para desafíos complejos y persistentes. Esa capacidad de innovación es un valor profundo de la filantropía y de las organizaciones de la sociedad civil. La filantropía debiera proveer esos recursos para generar soluciones nuevas a problemas que están ahí persistentemente. El Estado le cuesta mucho innovar, tiende a hacer siempre lo mismo, tiende a innovar en el margen nomás, y la innovación muchas veces provee de soluciones que vienen del mundo de las organizaciones de la sociedad civil, que no están que tienen esa libertad. Entonces hemos visto en esta pandemia que se han provisto recursos significativos. Esto es Candid, ¿no es cierto?, esta organización que mapea los recursos a lo largo del mundo, y como hemos visto 10.000, casi 11.000 millones de dólares para alivio y control de la pandemia han contabilizado, 600 millones han llegado a América Latina, más donantes, las donaciones que se han movilizado internamente en los propios países. Y hemos visto mucha agilidad y colaboración. Ejemplos como nunca antes de poner no solo los logos o las marcas de quienes están actuando, sino que poner el desafío y el problema como eje central para aunar a distintos actores, cada uno proveyendo aquello que es capaz de entregar. Aquí cito algunos ejemplos. Colombia Cuida Colombia, una gran iniciativa, más de 3 millones de personas beneficiadas. Algo parecido en Chile, una de las campañas que se levantó en Chile, que es de los grupos empresariales, siempre, que es muy significativo los montos que lograron, históricos en el país, pero no solo eso, sino que la capacidad de colaboración y articulación con el sector público, con organismos públicos, pero también con organizaciones de la sociedad civil. También lo hemos visto en Argentina, involucrando a los grupos de fútbol, en Brasil, una movilización enorme de recursos, y así hemos visto cómo se han orientado muchos estos recursos a atender necesidades inmediatas. Muchas de estas iniciativas fueron muy importantes el año pasado. Y esto pasa en las catástrofes. Este es un estudio del Center for Disaster in Philanthropy que muestra cómo las estrategias de asistencia en épocas de catástrofe se enfocan mayoritariamente en respuesta a las necesidades más inmediatas, response and relief. Pero sabemos que en todas las catástrofes, pero especialmente la pandemia, las consecuencias de aquello que ha traído la crisis sanitaria, no solo a nivel de salud, sino que en lo que mencionaba al comienzo, van a ser persistentes y van a requerir respuestas que son más profundas y de largo aliento. Entonces, ¿cómo encontramos en este espacio, en esta red que nos reúne hoy, pero también en lo que está por venir, en muchas discusiones y encuentros, ejemplos que atiendan esas necesidades inmediatas, pero que al mismo tiempo rescaten aquello que hemos aprendido, la colaboración como elemento fundamental, pero también el empoderamiento de aquellas participantes de los programas, que sean los beneficiarios finales, que muchas veces en ellos están las mejores respuestas. Traigo aquí un solo ejemplo. No me da tiempo para más, pero creo que hemos escuchado y estamos escuchando estos días muchos ejemplos de esto. Rescato el Fondo de Respuesta Comunitaria. Déjenme detenerme un minuto aquí para contarles este caso, un caso en Chile que estamos documentando en el CEFIS,
lo van a poder encontrar después en nuestro sitio web. El Fondo de Respuesta Comunitaria es una iniciativa que nació de un grupo de fundaciones principalmente ligadas a familias empresarias, Colunga, Olivos y otras, que juntos, colaborando, dijeron, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo que tome no solo la necesidad que existe inmediata, sino que tome aquello que estamos viendo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que en muchos barrios de población vulnerable, donde la gente no podía salir de sus casas, estaba en cuarentena, había una crisis de alimentación, de acceso a alimentos y otras necesidades. ¿Qué hicieron las mismas líderes y gente solidaria en los mismos barrios? Se organizaron para entregar alimentos diariamente, las ollas comunes. Esas ollas comunes son no solo una atención inmediata a esas necesidades, sino que nuevos liderazgos con un foco social y con soluciones pertinentes a cada comunidad. Este grupo de fundaciones trabajó pensando en unir recursos para apoyar y empoderar a aquellos que ya estaban actuando en el territorio, darles un empuje para que sigan proveyendo esas soluciones que saben que son las que necesita una comunidad, y además darles un empuje para que sigan adelante como líderes en sus propias comunidades. No lo hicieron solos, no lo hicieron como un grupo de fundaciones, sino que actuaron para detectar esas oportunidades a través de un fondo concursable con una serie de organizaciones que trabajan en los territorios, organizaciones de la sociedad civil, que saben encontrar a esos líderes locales. Y aquí hay un par de ejemplos, dos ejemplos de lo que han apoyado: un comedor en la zona norte, en la zona minera, donde una familia ha estado trabajando en apoyar a su propia comunidad, en proveerles alimentos a aquellos que han perdido el trabajo, pero también en otros ámbitos de necesidad. Por ejemplo, proveer agua para aquellos que viven en la zona central de Chile que no tienen agua corriente. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que nos deja esta pandemia? Y con esto ya voy hacia el final de la presentación. Me gusta mucho esta frase del PNUD, del reporte que hizo el año pasado, que decía: las decisiones de hoy, si se adoptan bien, podrían ser el punto crítico que transforme para bien nuestras sociedades y nuestro planeta. Entonces, las decisiones que tomemos hoy día, los cambios que hagamos, aquellas oportunidades que detectemos y las potenciemos a futuro, pueden ser una respuesta relevante, porque tenemos que ver que se han profundizado los desafíos en América Latina. Este cuadro de muchos colores nos muestra del 2019, pre-pandemia, cuál era el cumplimiento que teníamos en la región de los 17 ODS. Lo que está arriba son los 17 ODS, lo que está en forma vertical son los países. Las casillas verdes nos muestran que se han cumplido o que están cerca de cumplirse esos objetivos. En el otro extremo, las casillas rojas nos muestran un rezago crítico. Y así el naranjo un rezago avanzado y el amarillo es un rezago bajo. Vemos que hay mucho rojo y naranjo en el contexto de prepandemia, en el cumplimiento que los países estaban teniendo de los objetivos de desarrollo sostenible. Imagínense este cuadro como estará hoy. ¿Ah? Entonces también no solo estamos hablando de desafíos sociales, sino que hay algo que la pandemia ha dejado quizás en segundo nivel, pero que está sucediendo, que es el riesgo de cambio climático, que los objetivos de desarrollo sostenible también lo incluyen. Y vemos aquí en este estudio que hace Alemania, ¿no es cierto?, esta organización alemana que nos muestra el riesgo del cambio climático que sufren los países. ¿Cuánto los va a afectar a cada país las consecuencias del cambio climático? Y vemos que América Latina, varios países de América Latina, incluido Chile, van a ser y están siendo muy afectados por las consecuencias del cambio climático. Y sabemos, pese a ello, que no somos en la región, contribuimos con emisiones de CO2, pero no somos los que más contribuimos. Sabemos que este tipo de problemas, así como la pandemia, el cambio climático, estamos enfrentados cada vez más a desafíos que son globales, a desafíos que nos interpelan a la colaboración y la articulación, a que cada uno seguramente está liderando una iniciativa muy específica, aportando con un proyecto que genera impacto en una comunidad específica. Pero es importante pensar que ese impacto en un grupo de 100 o un grupo de 1000 personas
tiene que articularse con otros actores para potenciar ese impacto y contribuir a estos desafíos que son cada vez más globales. Tiene que articularse con otras organizaciones de la sociedad civil, tiene que articularse con el sector público, cosa que sabemos que trae mucha atención muchas veces, tiene que articularse también con otros actores en la región. Creemos nosotros que tenemos que mantener vivo este espíritu que nos trae este encuentro respecto de la importancia de la sociedad civil en nuestros países. Esto es algo que no podemos dar por sentado. Tenemos que siempre estar persistentemente levantando la relevancia que tiene la sociedad civil, las organizaciones que no son parte del Estado, que no son parte del sector privado y que son el espacio donde se refleja el pluralismo y la diversidad de una sociedad tan importante para democracias fuertes y sólidas. Además, son las organizaciones que proveen soluciones innovadoras, rápidas, integrales, que no solo proveen una caja de alimentos, también van a proveer apoyo educativo, van a proveer soluciones para la violencia intrafamiliar, saben lo que están cercanas a sus beneficiarios, mucho más de lo que puede estar un Estado que trata de entregar lo mismo a todos. Al mismo tiempo son capaces de colaborar con el Estado y recibir recursos del Estado y multiplicarlo con otros recursos, recursos de donaciones de ciudadanos que quieren participar también en la generación de bienes públicos entregando donaciones. Y tienen esa capacidad de generar cambios inmediatos en el corto plazo, pero también de construir y proyectar hacia el largo plazo. Por eso creo que es importante no solo pensar en cada organización o desafío, sino que pensar en que cada organización contribuye a generar un ladrillo más para que fortalecer a la sociedad civil en su conjunto. Esto es algo que nosotros miramos en el CEFIS continuamente, que decimos, yo les decía al principio, hacíamos estudios y análisis de política pública, justamente lo que hacemos es mirar que el entorno en que se desarrolla la sociedad civil y la filantropía, no solo entregarles buenas herramientas de gobernanza, de evaluación de impacto, de todas esas cosas que sabemos que son importantes para que una organización logre cumplir su misión, aquello por la cual se constituyó, pero también que el entorno, donde el ecosistema donde está desarrollándose, facilite y le permita florecer y cumplir su máximo potencial. Hemos sido parte de esta iniciativa, el Global Philanthropy Environment Index de la Universidad de Indiana, donde justamente mira esto. Y estamos ahora prontos a publicar en un par de meses un estudio con WINGS, la red global WINGS, de la cual somos parte, sobre los entornos legales para la sociedad civil y la filantropía. Algo que uno dice nos queda lejano desde cada organización, pero es el entorno habilitante para poder desarrollar nuestra labor. ¿Y qué es lo que nos dice Indiana? Nos dice que hay distintas realidades, quizás en el extremo está Venezuela, en el otro extremo está Chile, en torno a este entorno de ecosistema, pero nos dice, nos levanta dos alertas. La necesidad de que la política, los tomadores de decisión de políticas públicas, las autoridades políticas, sean conscientes del valor de la sociedad civil y desde esa conciencia del valor generen entornos y tomen decisiones legales o de fondos públicos que sean favorables para su desarrollo, y además una necesidad de incentivar y facilitar las donaciones, no solo al interior de cada país, sino que también entre países, sobre todo cuando estamos viendo desafíos globales. Entonces, en esa discusión hay que ser parte, no es solo, nosotros tenemos un rol importante en eso, pero no es solo desde el rol de los académicos de los centros de estudio. Por último, para terminar, ¿qué oportunidades vemos en América Latina? Vemos un crecimiento importante de la filantropía institucional, de aquella filantropía que como Fundación Grupo México no es solo un aporte por proyecto, sino que se institucionaliza, se fija objetivos y fija una mirada a largo plazo, y además se pone ciertas metas y es capaz de articularse con otros, teniendo una entidad. Y vemos aquí el gráfico nos muestra, sobre todo las líneas verdes de cada país, cómo esta filantropía ha ido creciendo en instituciones llamadas fundaciones en la mayoría de los países y ha ido creciendo y desarrollándose. Muy importante, si esta es una oportunidad, que esta filantropía que se estructura mejor tenga buenas herramientas, algo que hemos estado trabajando con varias instituciones en México, AFE Colombia, la Universidad del Pacífico de Perú, la Universidad de San Andrés en Argentina, un espacio colaborativo para entregar prácticas efectivas, levantar casos
y un estudio que está aquí publicado sobre la realidad de la región. Otra oportunidad importante, creo yo, que creo que hay que ponerle mucha atención, son los modelos innovadores de articulación, ya sea de entidades o de recursos, de fuentes de capital, para tener más capital orientado a cumplir un impacto social o medioambiental positivo. Y alianzas público-privadas. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero, por ejemplo, a todo el ámbito de inversiones de impacto. Hay espacios, no todos, pero hay espacios donde se pueden encontrar modelos que generen un retorno financiero y un impacto social positivo. Y creo que si miramos que nosotros estamos buscando cumplir un propósito, esta apertura a nuevos modelos de inversión de venture philanthropy o de impact investing, creo que nos ayudan a fortalecer generar impactos positivos. Y también las alianzas público-privadas. Y aquí el ejemplo más relevante que creo que es súper interesante de mirar y fortalecer es el tema de los contratos de impacto social o bonos de impacto social. Colombia tiene buenos ejemplos, Chile está avanzando en esto, en generar alianzas entre el Estado, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil y los inversionistas en pensar soluciones innovadoras para aquellos problemas que persisten y no hemos podido solucionar, para la innovación y fortalecer las políticas públicas. Y por último, creo que hay una gran oportunidad en pensar a nivel de territorios. Si bien hemos estado hablando de desafíos globales, esos desafíos globales se manifiestan en los territorios de distinta manera. En los territorios la capacidad de articulación es infinita, la capacidad de colaboración y de soluciones nuevas que pueden repetirse en otros territorios, creo que también tenemos que potenciar. Pensar en estas comunidades sostenibles, donde se generan estas iniciativas y agendas comunes. Vemos demasiadas veces, aquí voy a hacer una crítica a la política, que se queda muy ensimismada en un diálogo de oposición cuando lo que necesitamos justamente es la articulación y la cooperación. Y ahí las organizaciones, la sociedad civil, el aporte filantrópico de distintas fuentes, de ciudadanos, de empresas, de fundaciones, de familias empresarias, puede ayudar a construir estas comunidades sostenibles que hemos visto que han tenido un rol relevante en esta pandemia. Así que quiero dejarlos invitados a que continúen participando en este interesante encuentro y que además pueden seguirnos y visitar nuestro sitio web donde están parte y muchas publicaciones más que he compartido con ustedes este día. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Magdalena. Algo que me gustó mucho que mencionaste, las decisiones de hoy se pueden potenciar a futuro. Creo que es muy importante porque cada decisión que tome una fundación puede llegar a impactar en gran mayoría a lo que pueda seguir haciendo la organización. Fer, algo que mencionó también Magdalena, la importancia de la sociedad civil. ¿Qué opinas? Sí, Emma, correcto. Pues como bien lo menciona Magdalena, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son un eje fundamental para la difusión de algunas de ciertas causas que, por ejemplo, no conocemos, algunas causas específicas de alguna región, de algún país. Entonces creo que esta conferencia estuvo muy interesante, creo que nos puso en perspectiva sobre la importancia que pues ustedes, organizaciones que nos están viendo, tienen con nosotros. Y bueno, nos llegaron varios comentarios acerca de esta ponencia. El usuario 455, bueno, un paréntesis, les pedimos que por favor se registren con su nombre dentro del chat para poder nosotros leerlos y conocer quiénes están con nosotros participando en estas conferencias. Pero bueno, nuestro usuario 455 nos comenta que la organización de la comunidad es necesaria y si existen instituciones que aportan, eso puede ser la clave para que las alianzas de todo tipo puedan aportar a mejorar lo local. Y pues claro, tiene muchísima razón. Y bueno, pasando a otros temas, me permito invitarlos a nuestro primer Coffee Red de este día.
Entonces, vayan por un té, un café, un juguito para esta mañana, porque vamos a tener a expertos en el tema de mitos y realidades en la viabilidad de las OSCs, contabilidad, finanzas y recaudación. Monse, nos comentas quiénes van a liderar este coffee.